Bueno, iniciamos entonces con los neutrófilos. Los neutrófilos son unos leucocitos, ¿sí?, que tienen un tamaño entre 10 a 14 micrómetros, ¿sí? Son unas células que tienen una vida media intravascular entre 4 a 8 horas y extravascular, o sea, los tejidos pueden durar entre 4 a 5 días. Estas células, cuando están maduras, se les puede observar un núcleo multilobulado. Ojo, ellas tienen solo un núcleo, no tienen varios, tienen un núcleo nada más. Pero este núcleo tiene varias lobulaciones, ¿sí?, como varias agrupaciones. Entonces aquí ven un lóbulo, otro lóbulo, otro lóbulo y otro lóbulo. Esta de acá, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4 lóbulos. Entonces tiene un núcleo y 4 lobulaciones. El citoplasma de estas células posee gránulos, como los pueden ver aquí, hay abundantes gránulos, pero la coloración de estos gránulos se dice que es neutra, o sea, no es ni muy basófila ni muy eosinófila. Quiero que miren, el citoplasma se ve con algunos punticos y su coloración es como de un rosado claro y uniforme. Los neutrófilos tienen entonces diferentes tipos de gránulos. Tenemos gránulos primarios, secundarios y terciarios. Ellos van a tener los 3 tipos de gránulos. Y estos gránulos van a tener diferentes sustancias, como vemos acá, que le van a permitir varias cosas. Primero, ser potentes bactericidas. Y segundo, poder migrar, ¿sí? Ellos van a poder viajar por los vasos sanguíneos, van a poder hacer un proceso que se llama diapédesis, que es como meterse entre las células endoteliales para ingresar al tejido conectivo, y van a poder además moverse a través de la matriz extracelular de los tejidos conectivos para llegar a sitios de infecciones, principalmente de tipo bacterianas. ¿Listo? Los eosinófilos son células, son leucocitos que pueden medir entre 12 a 17 micrómetros, o sea, tienen un tamaño más o menos similar al de los neutrófilos, llegando a ser a veces un poquito más grandes. Tienen un núcleo generalmente bilobulado, o sea, que es un solo núcleo que tiene 1, 2 lóbulos. ¿Sí? Miren acá, tiene 1, 2 lóbulos, o en esta fotico pequeña donde se le ve 1 y 2 lóbulos. Bueno, algo que no mencioné en los neutrófilos, qué pena, es que se pueden ver condensaciones de la cromatina. O sea, si ustedes ven en esta fotico de acá, uno ve algunas regiones como grandes, como unas manchas grandes oscuras. Eso es cromatina que está como densa, condensada. Lo mismo pasa en los eosinófilos. Yo tengo unas regiones de cromatina condensada, y por ejemplo en esta imagen aquí de un extendido se ven unas grandes manchas oscuras en el núcleo. Es también importante que en el eosinófilo abundan los gránulos secundarios acidófilos, y por eso, bueno, acidófilos, que sería lo mismo que eosinófilos, y por esto el nombre de estos tipos celulares. La vida media de un eosinófilo es intravascular, o sea, en la sangre, entre 1 a 8 horas, y extravascular, o sea, en los tejidos, pueden durar varias semanas. La función principal de los eosinófilos es atacar y controlar
las infecciones de tipo parasitarias, especialmente contra el mintus. Por eso ellos van a tener dentro de sus gránulos estas proteínas que son especiales para desencadenar una respuesta citotóxica sobre los parásitos. Dentro de sus gránulos tenemos gránulos primarios y secundarios. Abundan los secundarios de tipo eosinófilo y estos gránulos les van a permitir, bueno, por un lado moverse por el tejido y también van a permitir tener como una función antimicrobiana, pero esa no es la más importante. La más importante es que sirven para atacar parásitos y también van a tener estas sustancias, las histaminasas y la arisulfatasa. Esto le va a permitir regular la liberación de histamina por parte de las células cebadas, o sea, los mastocitos, y también por parte de los basófilos. O sea, que los eosinófilos pueden controlar la respuesta inflamatoria y de tipo alérgica que es causada por los mastocitos y los basófilos. Bueno, disculpen ahí mis perros. Vamos a continuar aquí con esta imagen de los eosinófilos. Aquí observamos que el eosinófilo tiene 1, 2 lobulaciones y presenta abundantes gránulos que son muy rosados, son de un rosado muy intenso, muy fuerte, cosa que no veíamos en los neutrófilos. Recuerden que los neutrófilos eran como un rosado opaco. También observamos que el núcleo tiene regiones de cromatina densa, ¿sí? Se ven unas manchas oscuras dentro del núcleo de los eosinófilos. El citoplasma de nuevo es un rosado intenso y se ve como granuloso, ¿sí? Este pues es como el eosinófilo perfecto, ¿sí? Así nos gustaría verlo siempre, pero también pues se puede observar de esta manera. ¿Listo? ¿Dónde se ubican? Pues principalmente los vamos a encontrar en epitelios de las vías nasales, en la piel, en el intestino, en la lámina propia del intestino y de vías urinarias, y en enfermedades pulmonarias como el asma son abundantes los eosinófilos. ¿Sí? Pues yo les dije, ellos son importantes en las infecciones parasitarias, pero también pues tienen cierta función antimicrobiana y además permiten controlar las reacciones inflamatorias. Los basófilos entonces son unas células, son unos leucocitos que pueden medir entre 10 a 14 micrómetros, es similar al tamaño de los neutrófilos. El núcleo puede tener entre 2 a 3 lobulaciones, o sea, es un solo núcleo con 1, 2, 3 lobulaciones. Sin embargo, eso no se logra ver en la mayoría de los casos, porque los gránulos que tienen los basófilos son muy grandes y tiñen intensamente basófilo, lo que me impide observar con claridad la morfología del núcleo. Los basófilos son importantes porque activan una respuesta inmune inflamatoria y son importantes en procesos de migración celular. Vamos a encontrar que ellos tienen una vida media intravascular entre 1 a 6 horas y extravascular son muy poco longevos, o sea, casi no duran en los tejidos. Es muy raro encontrar un basófilo en un tejido conectivo por ahí rondando. Dentro de los gránulos pues tenemos primarios y también tenemos gránulos secundarios, pero de tipo basófilo, y en estos gránulos secundarios principalmente vamos a encontrar heparina y también histamina, ¿sí? Entonces recordemos que esto también me lo liberaban los mastocitos, pero los basófilos entonces también participan en esa respuesta inflamatoria. Y recordemos también entonces que los eosinófilos controlan esta respuesta inflamatoria.
retomando. Aquí observamos entonces, este es un basófilo, miren el tamaño respecto a los eritrocitos. Observen que tienen muchos gránulos basófilos que yo casi realmente no puedo diferenciar el núcleo, ni en este, ni en este, ni en este. Puedo diferenciar el núcleo. Y los gránulos tiñen intensamente morados, son bien oscuros. Seguimos con los monocitos. Estas células miden, estos leucocitos que son agranulocitos, miden entre 12 a 20 micrómetros, o sea, son mucho más grandes que incluso los eosinófilos, que eran los más grandes que habíamos visto hasta ahora. Su núcleo es de forma irregular, pero por lo general presenta una escotadura que le da una apariencia de herradura, de frijol, tiene forma de C, otros dicen que tiene forma de corazón. Eso depende de cómo ustedes lo vean. Lo importante es que identifiquen esta morfología. Entonces, uno no dice que los monocitos tienen un núcleo lobulado. Realmente no tiene lobulaciones, ¿sí? Es un núcleo que no presenta lobulaciones, que más bien lo que se observa es como una pequeña escotadura, ¿sí? Una entrada aquí que le da una morfología bastante característica. Entonces son grandes, no presentan gránulos y eso hace que el citoplasma se vea como de gris a azulado. Es un citoplasma también uniforme, no tiene gránulos. Y los núcleos, el núcleo, porque solo tienen un núcleo, tiene forma de C o de corazón o de riñón, y la cromatina es laxa, o sea, presenta muy pocos sitios de cromatina densa, o sea, pocas manchas oscuras, no como en las células anteriores que veíamos unas manchas oscuras como muy prominentes, muy grandes o muy marcadas. Aquí realmente el núcleo es grande y no presenta esas regiones de cromatina condensada tan grandes. Los monocitos, recordemos que son los precursores de los macrófagos, y entonces los monocitos que los encontramos en la sangre o en médula ósea van a ingresar a los diferentes tejidos y se van a diferenciar a macrófagos. O sea, que si ingresa al pulmón van a convertirse en macrófagos alveolares, en el hígado van a convertirse en células de Kupffer, en el sistema nervioso central los llamamos microglía, en la piel los llamamos células de Langerhans, en el riñón las llamamos células mesangiales, en el hueso, realmente aquí en el hueso, como ya les mencioné en la clase de osificación y hueso, pues es una discusión porque los osteoclastos no vienen de los monocitos, pero sí vienen de los precursores de los monocitos. Entonces algunos creen que los osteoclastos son los macrófagos del hueso, pero pues esto es discutible. En el tejido conectivo los llaman histiocitos y vamos a tener otros macrófagos en órganos hematopoyéticos. O sea que los monocitos ingresan a los diferentes tejidos y se diferencian a macrófagos con unas funciones específicas para cada región en la que se ubican. ¿Qué funciones van a tener entonces? Pues que se llama el sistema fagocítico mononuclear, ¿sí? Que viene de precursores monocíticos, que forman monocitos y que se van a diferenciar a macrófagos, tienen como funciones principales, primero, la regulación de la respuesta inmune, ¿sí? Ellos secretan sustancias que además permiten modular la actividad de diferentes células, por ejemplo, los linfocitos. También ellos pueden funcionar como células presentadoras de antígeno y esos antígenos pues los presentan para poder activar una respuesta de tipo humoral. También hacen la inducción para que se produzcan células y eso lo hacen mediante la liberación de diferentes hormonas, que es lo mismo que citoquinas.
También realizan fagocitosis, son importantes en la migración celular, inhiben el crecimiento de microorganismos, fagocitan microorganismos intracelulares, extracelulares, también restos celulares o de pronto células que están en procesos apoptóticos. Miren aquí los monocitos, ¿sí? Son monocitos. Siempre que estemos aquí en una muestra de sangre les vamos a llamar monocitos, no macrófagos, ojo con eso. Son monocitos porque todavía no se han diferenciado, están en sangre. Y entonces observen el tamaño. A este gran monocito le caben por ahí unos 4 eritrocitos. El citoplasma es como moradito y el núcleo, miren, aquí tiene una escotadura, entonces le da como una forma de C rara. Aquí parece más un riñoncito ese núcleo. El citoplasma es blanco, moradito. Por acá se ve mejor la forma de C. En este monocito es grande, ¿sí? El citoplasma es también un poco moradito, aunque en esta tinción pareciera verse un poco más rosado. Y en este, que está muy deforme y muy feo, igual puedo ver que el citoplasma es un poco moradito y el núcleo, que aunque está muy deforme, se le ve la escotadura. ¿Listo? También es importante notar que los núcleos, miren, no presentan regiones grandes de condensación de cromatina. Bueno, linfocitos. Los linfocitos son unas células pequeñas, miren que pueden medir entre 7 a 10 micrómetros. Los más grandes es porque, digamos, todavía no están madurando, ¿sí? Su tamaño es aproximadamente el de un eritrocito, ¿sí? O sea que yo podría compararlo con un eritrocito y deberían ser relativamente similares. Presentan cromatina densa, a veces se pueden diferenciar 1 o 2 grandes nucleolos, o sea como 2 grandes manchitas bien oscuras en el núcleo. No presenta lobulaciones, ¿sí? Uno ve un núcleo así redondo, esférico, y muy escaso citoplasma, muy poco citoplasma, sin gránulos, ¿sí? No se observan los gránulos en ese citoplasma, aunque se dice que presenta gránulos azurófilos. Estos linfocitos entonces tienen una vida media que varía dependiendo del tipo de linfocito y puede ser de meses a años. Los linfocitos en general aumentan en procesos infecciosos, y transitan a través del tejido linfático. Son, según su función, divididos en 3 tipos. Tenemos linfocitos T, que son importantes para la inmunidad celular, los linfocitos B, que trabajan en la respuesta humoral, que al diferenciarse en plasmocitos producen anticuerpos, y linfocitos NK, que es lo mismo que natural killer, que se les llama programados para matar. Son linfocitos que atacan directamente, ellos hacen parte de la respuesta inmune innata, atacan agentes infecciosos, sobre todo son importantes en infecciones virales. Para ellos directamente reconocen cualquier cuerpo extraño y van de una a matarlo, ¿sí? A acabar con esa célula, a destruirla. Estos natural killer entonces son importantes, como les decía, para infecciones virales, pero también para células tumorales. Estos 3 tipos de linfocitos no los vamos a diferenciar morfológicamente. O sea, ustedes dicen linfocito y ya, no tienen que decir si es T o B o natural killer. Pero para la teoría, pues sí deben saber estas 3 funciones, ¿sí?
principales de acuerdo al tipo de linfocito. Solamente eso. Aquí observamos entonces, miren un linfocito, miren el eritrocito, son prácticamente del mismo tamaño. Este de acá, que está un poco deforme, si parece un linfocito inmaduro, entonces está un poco más grande. Aún así, pues más de 2 eritrocitos no le cabe como un eritrocito y medio, ¿sí? Poco citoplasma, núcleo que no presenta ni lobulaciones, ni escotaduras, nada, es un núcleo ovalado a redondo. Y no se ven granulaciones en el escaso citoplasma que le podemos diferenciar. Por último, entonces tenemos las plaquetas. Estas plaquetas se producen en la médula ósea, obviamente, a partir de megacariocitos. Y estos megacariocitos son unas células muy grandes, ¿sí? Que digamos como que se revientan, se fragmentan más bien, y liberan entonces como si fueran unos restos celulares, ¿sí? Unos fragmentos, y estas son las plaquetas. Estas plaquetas pues tienen unos organelos y unas sustancias pues específicas que van a permitir una función muy importante. Ya se las voy a decir. La vida media de estas plaquetas pues es de 9 a 10 días, más o menos. Las plaquetas entonces son muy importantes para lo que es la formación, la vigilancia y continuidad de los vasos sanguíneos y la formación de lo que es el coágulo, ¿sí? Esto que aquí llaman el tapón hemostásico primario y secundario, pues básicamente es un coágulo. Y un coágulo pues está conformado y pues es activado por la señalización de las plaquetas que comienzan a formar una red, ¿sí? Empiezan a pegarse y a atraer diferentes moléculas, por ejemplo como la fibrina, para atrapar eritrocitos, para atrapar leucocitos y para atrapar más plaquetas, y de esta manera taponar, hacer como una barrera impermeable, evitando hemorragias y también el ingreso de agentes infecciosos en sitios de lesión. Bueno, aquí vemos un extendido de sangre, estos pequeños fragmentos que se ven aquí, que son mucho más pequeños que los eritrocitos, no tienen núcleo, ¿sí? Aquí se ven moraditos, aquí se ven un poco más rosados, pareciera como si fuera ahí el mugre pues que está en la muestra, son las plaquetas. Finalizo con esta pequeña foto, que aunque no tiene todos los tipos celulares, aquí podemos diferenciar varios. Por este lado, miren esta célula, tiene 1, 2 lóbulos el núcleo y presenta muchos gránulos eosinófilos. Esto es un eosinófilo. La de acá, citoplasma rosado, más o menos uniforme. 1, 2, como 3 lóbulos, todos deformes. Neutrófilo. Esta que se me corrió un poquito la flecha está señalando esta célula, ¿sí? Es un eritrocito, es el más abundante. Esta flechita me está señalando como este mugre rosadito, entonces me está señalando una plaqueta. Y este de acá, muy poco citoplasma, veo unos manchones grandes oscuros en el núcleo. Pareciera que tuviera una escotadura, pero esa escotadura no es que esté muy pronunciada, que digamos. Yo diría que es más hace parte pues de esa deformidad que tiene esta célula. Esto es un linfocito. Además, miren que el tamaño es muy similar al de este eritrocito. Entonces, realmente es un linfocito por tamaño, por morfología. Bueno, chicos, esto es todo. La idea es que ustedes revisen placas de extendidos de sangre para que identifiquen los diferentes tipos celulares que vimos en esta clase. Tenemos eritrocitos, tenemos plaquetas, tenemos neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monocito y linfocitos.
O sea que tenemos 7 células para identificar en los extendidos de sangre. Espero que les haya sido de mucha utilidad esta clase. Anoten todas las dudas que tengan y quedo pendiente pues de sus inquietudes.